La actividad que les planteo es ocupar los 6 conceptos principales del video anterior en espacios geográficos específicos. En el caso de la actividad les estoy mencionando sobre todo África y en espacio de Cherán. Entonces lo que tienen que hacer es pensarlo de esta forma. Poner al espacio que van a estudiar en el centro y empezar a identificar estos 6 conceptos en ese espacio. Por ejemplo, en videos anteriores ya habíamos visto la situación del río Santiago, que es el más contaminado de nuestro país, y en la situación de asesinatos de luchadores indígenas, como ocurre en Cuetzalan, que está en Puebla. Entonces, estos son 2 espacios geográficos que yo quise poner de ejemplo para ver cómo podemos utilizar los 6 conceptos en este espacio. Ustedes no van a colocar Río Santiago o Cuetzalan, ustedes van a colocar África y Cherán. Y entonces en esos 2 espacios, en su ensayo, me tienen que decir estos 6 conceptos, cómo se pueden aplicar en el espacio. Por ejemplo, la cuestión del territorio, que nos ayuda a visibilizar el poder, es importante para el río Santiago y para Cuetzalan porque en el caso del río Santiago nos permite ver que a nivel municipal, por ejemplo, vamos a establecer la frontera, la zona en donde estamos viendo afectaciones por la contaminación de este río. Y entonces el territorio lo que nos permite es visibilizar a aquellos agentes que están controlando o que están afectando este espacio. Y en ese sentido también podríamos hablar de la cuestión de la espacialidad del poder. Si el poder empresarial se está manifestando aquí, el poder de la comunidad, de las comunidades, perdón, que están alrededor del río Santiago, están demandando una limpieza del río. Entonces van a espacializar su demanda. Y eso también lo vamos a encontrar aquí. ¿Cómo se manifiesta el poder empresarial en esta zona? Tan simple, si aquí está colocada una empresa y arroja sus desechos al río Santiago, la contaminación ya es una espacialidad de su poder. Ellos están indicando que pueden controlar el espacio por el simple hecho de arrojar sus desechos. ¿Cómo se va a manifestar el poder de la comunidad? A lo mejor organizan marchas, bloqueos, realizan distintas acciones de lucha para manifestar esta cuestión del poder. Y esa sería la manifestación. ¿Cómo se espacializa el poder en Quetzalan? Con el asesinato. El simple hecho de que una hidroeléctrica, una minera, asesine a los pobladores, el asesinato ya es una manifestación de ese poder. Si los terrenos que están alrededor de estos espacios pasan de ser de un grupo indígena a ser de una minera o de una empresa, ahí ya vamos a ver modificaciones en su poder. Y justo con esto que acabo de mencionar de las marchas o de la manifestación de la lucha indígena, vemos los procesos de resistencia. En todo espacio va a haber personas que quieran ejercer una producción diferente a aquella que viene de los agentes productores de espacio. Entonces, la población también puede organizar una resistencia espacial para que no haya una modificación en sus espacios de vida. Y esto lo podemos pensar en distintos ejemplos de nuestro cotidiano. Pero ahorita solamente nos vamos a concentrar en estos 2. La cuestión de la producción del espacio sería ver quiénes están aquí peleando por decidir cómo se producen estos 2 espacios. Aquí ya habíamos dicho el sistema empresarial con la comunidad, las mineras o las hidroeléctricas con la población indígena, ¿no? Se están enfrentando para decidir quién va a poder producir el espacio que ocurre, que tenemos aquí. Y por último, en las escalas del poder, por ejemplo, que podríamos distinguir aquí es que no podemos explicar la situación del río Santiago y su contaminación si ver los procesos capitalistas que se dan en una escala global. Porque muchas empresas, si recordamos que están aquí alrededor del río Santiago, muchas son europeas y se lograron instalar aquí por la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que vendría a ser una escala regional del poder.
¿Por qué en Santiago y por qué no en otro lugar de nuestro país? Porque a nivel nacional es importante en la distribución de los recursos naturales. Y esa ya sería otra escala del poder, la nación. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están los minerales? Y ahí estamos viendo la escala nacional del poder. Luego tendríamos la escala corporal del poder, que aquí en Río Santiago serían los habitantes que están siendo diagnosticados con enfermedades. Ahí está una escala corporal del poder, cómo lo que ocurre o esta acumulación capitalista global va a influir en la enfermedad de los pobladores que están cerca de Río Santiago. Y en el caso de Quetzalan, el proceso de poder que podemos identificar en la escala corporal es el asesinato de ciertos cuerpos que están en lucha frente a la producción que viene, por así decirlo, como desde arriba, ¿no? De quienes ejercen más poder. Entonces, más o menos esto que acabo de hacer con estos dos espacios, en donde estoy ocupando los conceptos para explicar lo que ocurre aquí, eso es lo que tienen que hacer ustedes en su ensayo. Pero colocando aquí en el centro a África y a Cherán. Entonces, en estos dos espacios, África y Cherán, ustedes me tienen que identificar estos conceptos que son parte de la teoría de la geografía política.